editorial, Sial Pigmalión, tengo el placer de darles la bienvenida al acto de presentación en Madrid de una obra muy especial. Me refiero al libro Ecofeminismo y aspectos mitológicos en las brujas modernas, edición bilingüe español-inglés, coordinado por la profesora Siena Sotelo, en el que han intervenido diversas especialistas en el tema, como Diana Angosto, Asun López Varela, Amelia Meléndez, Sara Quintero, Alba Soto, Angélica Velasco y la propia Siena Sotelo. Este volumen se ha publicado en la colección Trivium, textos y ensayo de nuestro sello editorial Sial. Ecofeminismo y aspectos míticos en las brujas modernas busca establecer una reflexión crítica sobre narrativas míticas actuales acerca de las brujas y la brujería dentro de expresiones literarias y artísticas, redes sociales y formas audiovisuales desde una mirada específicamente ecofeminista. Restaurando una injusticia histórica desde la pluralidad de sus prácticas y habilidades, un gran número de brujas modernas se describen conscientemente como seres de luz, astrólogas en consonancia con las fases lunares, expertas en plantas, en elementos y fuerzas de la naturaleza. Así, en las narrativas de estas brujas modernas, celebramos la resignificación histórica de lo mitológico desde una revisión ecofeminista, sanadora y empoderada. Acompañan en esta mesa la coordinadora, la catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y es directora del Instituto de Investigaciones Feministas, Carmen Mejía Ruiz, junto a algunas de las colaboradoras mencionadas. Queremos agradecer a la institución que nos acoge, la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid, que nos haya permitido reunirnos en este acogedor salón de actos para significar el nacimiento de una nueva obra dentro de nuestro catálogo editorial. El Grupo Sial Pigmalión es un proyecto editorial internacional con más de 2000 libros publicados de muy diferentes géneros de autores de 4 continentes. En nuestro trabajo editorial siempre hemos primado la excelencia en las ediciones y hemos procurado dignificar el excelente trabajo de las autoras de la obra. Ojalá que el resultado final sea del agrado de todos ustedes. Finalizo esta introducción, no sin antes recomendarles una máxima que desde nuestro grupo editorial compartimos con las autoras de la obra que hoy nos convocan. Si crees en algo de veras, se puede convertir en realidad. Y porque creemos en libros como el que presentamos, les recomendamos la colección Trivium de pensamiento y ensayo, de carácter académico, sin dejarse divulgativa. Hemos configurado un excelente consejo editorial de especialistas en la materia, que avalan las obras que componen esta colección. Estamos ante una obra que acepta distintos niveles de lectura y que, normalizado los diferentes textos de procedencia tan diversa, nos analiza distintos temas desde un prisma de mujer con una perspectiva cultural y literaria femenina. Pero de ello les van a hablar las prestigiosas presentadoras mencionadas anteriormente, a quienes agradezco su participación en este acto. Tiene la palabra Carmen Mejía. Muchas gracias, Raquel. No sé dónde tengo que poner el micro. ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Bueno, pues entonces... Bueno. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer para mí estar de nuevo en esta biblioteca y en esta sala que en tantas ocasiones celebramos actos en los que tenemos una presencia importante, como el Instituto de Investigaciones Feministas o la presentación de la revista de Estudios Gallegos Madrigal, que hemos hecho a lo largo de los años múltiples presentaciones. Yo, en primer lugar, quería agradecer al director de esta biblioteca siempre su bienvenida, su acogida, porque cuando le escribimos o le llamamos para decirle, por favor, necesitamos un día, hace todo lo posible para intentar facilitarnos la fecha que nos viene bien, aunque la agenda de la biblioteca siempre está muy cogida, ¿no? Porque este salón gusta mucho a la gente, porque está en el centro de la ciudad, porque es fácil llegar, no hay que ir a Ciudad Universitaria,
Entonces es un sitio bueno para hacer presentaciones, aparte de que nos gusta mucho la sala. Bueno, eso en primer lugar. Y para mí también, en segundo lugar, es un placer estar en la presentación de este libro, Ecofeminismos y aspectos mitológicos en las brujas modernas, que ha acogido SIAL Ediciones para su publicación. Por lo tanto, agradezco tanto a la editorial, en este caso aquí presente a Raquel Delgado, como a Siana Sotelo, la editora del libro, compañera y sobre todo amiga del Instituto de Investigaciones Feministas, esta invitación a compartir esta presentación. Al mismo tiempo que la felicito por el trabajo realizado, ya que la edición de un estudio de estas características implican horas de trabajo en silencio que merecen un merecido reconocimiento. Por lo tanto, gracias, Siana, por el esfuerzo realizado y por haber llevado a cabo esta edición también hecha. Y ya desde la portada del libro que habéis visto, que ustedes han visto, ¿me permitís que os tuve? Supongo que sí, ¿no? Desde la portada del libro, o ya desde la portada, este libro sugiere una imagen atractiva de misterio y sortilegio. Ella, bellísima, adornado su peinado con flores que invocan a la naturaleza, está iniciando un ritual. Y desde esta perspectiva de iniciación de un ritual y desde mi perspectiva como comienzo de esta presentación, yo me preguntaba, ¿y cómo denomina el diccionario de la Real Academia Española a las brujas? Y entonces voy al diccionario y me dice en la tercera acepción, masculino y femenino, persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo. En la cuarta acepción, masculino, brujo, hechicero supuestamente dotado de poderes mágicos en determinadas culturas. En la quinta acepción, femenino, solamente, en los cuentos infantiles o relatos folclóricos, mujer fea y malvada, que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba. La sexta acepción, mujer que parece presentir lo que va a suceder. La séptima, femenino coloquial, mujer de aspecto repulsivo. La octava, femenino coloquial, mujer malvada. Como veis, la imagen que se nos está dando en las descripciones que hace el diccionario de la Real Academia Española, las mujeres, pues es una imagen bastante desagradable de nuestras mujeres brujas. Y me preguntaba también, porque a mí me gusta mucho la literatura gallega, bueno, he dedicado muchos años a la literatura gallega, y de las meigas que dice el diccionario de la Real Academia Española. Y dice, persona que según la opinión vulgar tiene pacto con el diablo y por ello poderes extraordinarios. Esto me gusta más, ¿no? Porque tiene poderes extraordinarios, ya me convence más. Bueno, pues todos, desde esta perspectiva, todos y todas hemos visto películas en las que aparecen esas mujeres que pueden curar ciertas enfermedades, entre otras muchas virtudes. Si recordamos, por ejemplo, El bosque animado, novela de Fernández Flores, en ella las brujas están presentes y también en la película. Si nos vamos a la Edad Media, que en su momento yo también fui experta, o por lo menos di muchas clases de literatura medieval, románica medieval, en la Edad Media las mujeres también eran quemadas. Vamos a recordar, si queréis, el séptimo sello de Berman, donde también hay una bruja siendo quemada. Por cierto, en noviembre de 2023, me parece que fue, Raquel, presentamos también aquí, en esta sala, 2 obras de teatro de Asunción Bernaldez, que fue directora del Instituto de Investigaciones Feministas durante 8 años, y una de ellas, de esas obras de teatro, se titulaba Brujas en la hoguera, que además Sial Pizman publicó también esas obritas, que fue una presentación muy bonita y que yo creo que son obras que se deben leer por la actualidad de la misma, porque las obras están publicadas en 2023, por lo tanto Las brujas en la hoguera de Asunción Bernaldez está ahí muy recientemente. Por lo tanto es un tema candente y de gran actualidad, como vemos por lo que acabo de comentaros. Hoy, aquí actualmente, nos encontramos con este ensayo en el que varias investigadoras que están aquí compartiendo espacio, investigadoras feministas, y en este sentido hay que mencionar y recordar a Alicia Puleo, también miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense, que
que es, como sabéis, la máxima representante del ecofeminismo en España. El ecofeminismo me lleva a Alicia Puleo y la tengo que mencionar. Pues estas investigadoras ecofeministas se centran en los aspectos míticos de las brujas modernas. Yo no voy a contarles dónde se encuadra este estudio. Será Xiana Sotelo quien relate cómo nace este proyecto que hoy presentamos. Lo que deseo destacar fundamentalmente es esa mirada renovada de estas mujeres, las brujas, que, como señala Raúl Ferreo en su ensayo Brujas, sabias y malditas, publicado en 2021, se sienten herederas de tradiciones de las religiones ancestrales, del culto a la diosa y a conectarse con el lenguaje de la naturaleza sagrada en fechas solsticiales, prácticas que han sido perseguidas y desvirtuadas durante siglos. Desde esta perspectiva, como las diferentes investigadoras demuestran en sus estudios, surge una narrativa de sanación y comunión enraizada en las fuerzas y las energías de la Tierra y el cosmos, que funciona como unión entre las diversas prácticas de estas brujas modernas. Se insiste en este volumen en las redes de apoyo, afectos y cuidados, no solo entre las mujeres, sino también entre las personas y seres que sienten. En el ensayo se las denomina, estas seres que sienten son seres sintientes en la página 11. Si uno de los objetivos de este volumen es el de cuestionar cuáles son los aspectos mitológicos más relevantes asociados a la figura de las brujas, llegamos a conocer que muchas de las brujas modernas se describen, como ha señalado también Raquel, como astrólogas con conocimientos de ginecología y sanación, expertas en plantas y en fuerzas de la naturaleza. Y de esta manera se demuestra la resignificación histórica del mito desde, ya dicho también por Raquel, desde una perspectiva ecofeminista, sanadora y de empoderamiento. En su estudio, ya voy a hacer referencia, no a todos, pero sí a algunos, por no alargarme porque tienen que hablar todas, en su estudio Angélica Velasco, que es de la Universidad de Valladolid, habla de las nociones básicas del ecofeminismo, focalizando la naturaleza y la cultura como armas del patriarcado para la dominación de las mujeres. Por su lado, Xiana Sotelo se interroga hasta qué punto las historias contadas en medios sociales, como puede ser Instagram, si estos medios son reflexivos sobre su autenticidad. Por lo tanto, a Xiana Sotelo le surgen dos preguntas principales. ¿El revisionismo feminista de las brujas y la brujería tiene una base mítica verdaderamente sólida? ¿Cuáles son los aspectos míticos particulares tradicionalmente asociados a la feminidad que han sido demonizados por el patriarcado? Quizás Xiana pueda hablarnos de ello a continuación. Por otra parte, Amelia Meléndez, de la Universidad Nebrija, desarrolla la traslación del mito de Hécate en Instagram. Por su parte, Diana Angoso, también de la Nebrija, aborda las huellas de la diosa Hécate en el árbol de la vida en la cultura visual contemporánea. Por otro lado, los estudios que presentan las profesoras Asun Bernaldez, que no está aquí hoy, de la Universidad Complutense de Madrid, Alba Sotelo y Sara Quintero, Sara sí que está, ¿no? Sí, Sara está allí. Sara Quintero y Alba Soto son de la Universidad Nebrija, vemos diferentes miradas de aspectos significativos de estas brujas modernas, que en otro momento fueron estigmatizadas y que hoy estas estudiosas, desde el ecofeminismo, nos desvelan. Os dejo con ellas, con algunas de ellas, porque no están todas, quienes van a exponernos brevemente los objetivos y los resultados de estas investigaciones publicadas en este bellísimo libro. Bienvenido este innovador y atractivo estudio que abre un camino fructífero hacia nuevas investigaciones. Así pues, felicitaciones a la editorial SIAL, Raquel Delgado, por esta valiente iniciativa, porque es valiente, y a Xiana Sotelo por esa labor de editora también realizada. Nada más, muchas gracias.
que si no rompes el ritual de las brujas. No tengas miedo, Diana. No te preocupes, que también. Ah, no te preocupes. Se me oye, ¿eh? ¿Se me oye? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido hoy aquí a esta presentación, a apoyar esta presentación y, por supuesto, muchísimas gracias a Raquel, como presidenta y representante del Grupo SIAP en Unión. Pues como decía Carmen, pues por apostar por esta propuesta no convencional. Y muchas gracias también a Carmen por pues, tu apoyo y por haber presidido esta inauguración. Y muchísimas gracias a las colaboradoras, porque esto es un proyecto colectivo. Y bueno, pues brevemente explicar cómo surge este proyecto, que surge en el marco de un proyecto de investigación sobre mitos que fue financiado por el Ministerio, ¿no? Por la Comunidad de Madrid, exactamente, sí. Y dirigido por el profesor catedrático de la Universidad Complutense, el profesor Losada, José Manuel Losada. Y bueno, la verdad es que fue una oportunidad preciosa para conocernos personalmente. Surge el objetivo del proyecto de mitos, de mitocrítica cultural, realmente es centrarse en encontrar nuevos relatos míticos y sus imaginarios en un contexto contemporáneo. Por eso se llama innovación, estrategias de innovación en mitocrítica cultural. Y lo que en un principio, esta idea surge en un principio del grupo de investigación, de uno de los grupos de investigación que forman parte del proyecto al que yo pertenecía, estudios de intermedialidad y mediación intercultural de SIM. Y bueno, surge con una compañera que luego se salió un poco de la iniciativa, pero esta iniciativa surgió de mí y de otra profesora. Y entonces, bueno, pues dentro de este proyecto de mitos proponíamos una línea en concreto, pues que era pues establecer una reflexión crítica, darle una base científica, y más escuchando la definición, gracias Carmen, que has puesto de la RAE, pues entiendo que todavía sigue siendo muy necesaria, ¿no?, esta resignificación, ¿no? Entonces queríamos, pues eso, resignificar todas estas connotaciones negativas, históricamente demonizadas, de la figura de las brujas, y en concreto en las redes sociales y en las plataformas audiovisuales, dentro de un diálogo de representaciones literarias, culturales y bueno, pues narrativas contemporáneas. En concreto, desde nuestro grupo de investigación nos centramos en el movimiento de Instagram, que bueno, que también es una manera de unir lo personal y lo profesional, ¿no? Porque en mi caso sí hablo de todas estas comunidades desde dentro, ¿no?, formando parte de varias de ellas. Entonces de ahí surge la idea de hacer un congreso, un primer congreso, que además, bueno, es un congreso, como yo pertenezco al área de los estudios ingleses, bueno, fue un congreso bilingüe, ¿no?, porque Angélica sí habló Angélica fue nuestra ponente principal, y entonces, bueno, lanzamos un call for papers, invitamos a Angélica, que fuera ella que abriera el congreso, y bueno, pues en esta invitación llegó las propuestas de las profesoras investigadoras, amigas hoy en día, de la Universidad de la Nebrija, y fue el 29 de noviembre del 2021 donde hicimos ese primer congreso, que se llamaba, traducido al español, Explorando narrativas míticas de sanación, de trascendencia, de sentido de pertenencia y de brujería, o una aproximación estética a la brujería en el caso concreto de las redes de Instagram. Entonces esta es como bueno, cómo nos conocimos. Y a partir de ahí pues decidimos que no podía quedarse en un congreso y que deberíamos llevarlo a una publicación. Y de ahí surge la idea de esta publicación. De hecho,
bueno, creo que uno de los grandes puntos fuertes de este volumen es esa visión interdisciplinar, ¿no? Porque venimos de disciplinas muy variadas y damos pues una visión, digamos, crítica y enriquecedora desde diferentes áreas. Yo, por ejemplo, soy de los estudios culturales y literarios en habla inglesa. Tenemos filósofas, ¿no? Desde la filosofía, artistas, desde la historia del arte. Entonces, bueno, y luego también desde la semiótica. Entonces, hemos intentado buscar una base lo suficientemente interdisciplinar para que poder abordar, ¿no? esta resignificación histórica, porque como decía Carmen y como habéis dicho en vuestra intervención, realmente por supuesto se enmarca en un proyecto de mitos y queremos resignificar e investigar hasta qué punto tiene una base mítica todas las narrativas de brujas y de brujería hoy en día, pero al mismo tiempo tiene una gran resignificación y un revisionismo feminista, ¿no? Y esa también es una de las razones por las cuales queríamos que Carmen, como es directora del Instituto de Estudios Feministas, estuviera representado, ¿no? Porque obviamente surge de una reflexión mítica, pero sobre todo feminista. Y como habéis dicho, y lo pone queda claro en el título de nuestro volumen, en particular no solo feminista, sino ecofeminista, ¿no? Y bueno, ¿por qué ecofeminista? Porque el ecofeminismo cuestiona el paradigma de las mujeres, en este caso de esta demonización de la figura de las brujas, ya no solo dentro de esta visión patriarcal, sino desde una interdependencia y una interconexión simbiótica con la naturaleza y con todos los seres sintientes, tanto humanos como no humanos, ¿no? Y en ese sentido, pues, el ecofeminismo nos recuerda que el patriarcado no solo oprime a las mujeres, ¿no? Sino que oprime pues a todo aquello que no es la norma y oprime y es la misma fuerza que denigra los ecosistemas, maltrata a los animales y contamina el medio ambiente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, y aparte de eso, también abrazamos el ecofeminismo desde contrarrestar esa lógica patriarcal de división de las mujeres, que creemos que también es un elemento muy importante dentro de las redes de brujas modernas hoy en día. Esta comunidad, ¿no? de voces y de experiencias y prácticas plurales, pero que está unida en su diversidad y que al mismo tiempo pues, está unida con esta resignificación mítica de la naturaleza y de las fuerzas del cosmos, de los ciclos vitales, ¿no? Y sobre todo estas narrativas de trascendencia y de regeneración. Y bueno, entonces esa es un poco cómo surge nuestro proyecto. Creo que además una de las líneas que vertebra este volumen es, como también habéis dicho, hemos querido visibilizar prácticas y experiencias de empoderamiento individual y colectivo, ¿no? Porque realmente entendiendo el bagaje histórico y la significación histórica que ha tenido la persecución de las mujeres como brujas o denominar todas esas prácticas ancestrales como demoníacas, ya no solo es un acto de comunidad, sino también es un acto de justicia histórica, ¿no? Que es un poco lo que también lo que queremos demostrar o aportar también con este libro, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues como Carmen ha dicho, hoy en día cuando decimos la palabra bruja, lo que lamentablemente se vienen connotaciones negativas, incluso demoníacas, y bueno, esto es un ejemplo de todo lo que tenemos todavía que hacer, ¿no? Porque cuando históricamente nos damos cuenta que realmente no estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XXI, estamos en el 300.000 de la humanidad, y que cuando revisamos todas estas cosmologías y mitologías precristianas, pues nos damos cuenta que, bueno, pues que antes de toda esa persecución judío-cristiana contra la figura de las mujeres,
ha habido muchas cosmologías y muchas, a nivel intercultural, cosmologías, filosofías, tradiciones hermosas, ricas, que nos recuerdan ya no solo la figura y el valor de lo femenino, ¿no? Sino que además nos recuerdan que la naturaleza es un espacio mítico desde un punto de vista intercultural y bueno, en ese sentido, pues el significado y la funcionalidad de esta obra es realmente empezar a cuestionarnos desde una manera científica y demostrada, lamentablemente lo que la mayoría de nuestras sociedades angloeuropeas pues siguen denominando como brujería y como negativo, ¿no? Y cuando recuperamos esa sabiduría ancestral nos damos cuenta pues, que nunca han sido brujas, han sido expertas, como habéis dicho, en plantas, expertas en ginecología, en una conexión de las fuerzas sanadoras de la naturaleza, tanto lo animal como lo no humano, y cómo hoy en día es un movimiento vibrante, fuerte y que tiene una capacidad sanadora muy importante, ¿no? Y bueno, en mi caso concreto, que yo me he centrado en la red de Instagram, recordar también que las redes sociales, desde las diferentes pluralidades de prácticas, pues se convierte como... todas estas prácticas son un acto consciente de sanación tanto individual como comunitaria, ¿no? Y bueno, yo he intentado visibilizar tanto dentro del contexto español como en el contexto anglo-europeo, pues mujeres actuales que están resignificando, ¿no? Lo que es ser bruja, lo que es la brujería, están intentando no solo redefinir lo que realmente es la brujería, sino que también se ponga dentro de las corrientes mainstream, ¿no? Que no sea una cosa secundaria, sino que revalorizarlo, ¿no? como una teoría y una fuerza pues muy importante, sobre todo también desde el punto de vista de la situación actual, de la crisis ecológica, del maltrato animal. Entonces, bueno, en ese sentido hemos dividido los capítulos centrándonos un poco en estas grandes resignificaciones que estas brujas modernas hoy traen, ¿no? Y empezando desde la propia mirada específicamente ecofeminista, que nuestra experta en ecofeminismo, Angélica Velasco, pues empieza el volumen dando un pilar científico y dando un pilar académico, ¿no? A toda esta investigación. Sobre todo porque vemos también que hasta ahora todo lo relacionado con la brujería siempre ha sido como más marginal y siempre ha sido pues no considerado suficientemente académico o científico, ¿no? Entonces, desde esta mirada ecofeminista, que es una mirada que aúna, ¿no?, a todas las diferentes propuestas que hemos analizado, tanto en redes sociales como en narrativas audiovisuales y también desde la literatura, pues tendría que estar Angélica aquí para abrir nuestro volumen, ¿no? Y bueno, ahora le voy a dar un poco la palabra a cada una de ellas para que explique un poquito más, pero bueno, sobre todo por no tampoco repetir las ideas que han dicho, con las que han empezado, recordar también que hablar de brujería es hablar de narrativas de trascendencia, de patrones de regeneración cíclica, pero sobre todo hablar de mundos heterogéneos en nuestra cotidianidad y bueno, también desde miradas interseccionales, ¿no? Porque aunque es verdad que la imagen es muy bonita y sí refleja mucho de lo que queríamos decir, también es verdad que nuestro énfasis es una visión intercultural e interseccional, ¿no? Que realmente también venera el territorio propio, ¿no? O sea, como que estamos haciendo una revisión como encarnada y situada, ¿no? No estamos pretendiendo hablar
de la brujería en términos generales, pero sí hemos buscado esa narrativa que vertebra ese latir, ¿no?, de reconexión pues con los ciclos naturales, con las propiedades de las plantas, con este ciclo regenerativo de vida y muerte desde una visión intercultural. Y bueno, yo creo que más o menos así luego podemos crear un espacio de preguntas si queréis, pero más que nada daros las gracias a todas también, aprovechar esta ocasión para daros las gracias públicamente por haber formado parte del volumen, y que esto es una primera aproximación, ¿no? Creemos que es necesario seguir revisando toda la labor de las mujeres de brujas modernas y bueno, pues esperamos seguir colaborando en ese sentido. Y bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a Angélica para que explique un poquito esta base científica del ecofeminismo que hemos querido aportar a nuestra investigación. Bueno, pues muchísimas gracias, Xana. Tengo que empezar agradeciéndote a ti por haberme permitido compartir aquel congreso que fue, si no recuerdo mal, uno de esos primeros contactos después de toda la época de COVID y toda la época de confinamiento. Entonces, volver a encontrarnos en lo presencial y compartir la materialidad de nuestra experiencia fue maravilloso. Y luego, bueno, poder participar en un libro así de estas características, pues es un placer. Yo, bueno, pues como discípula de Alicia Puleo, pues traje en este capítulo una aproximación a lo que es el ecofeminismo. Si hablamos de feminismo, hablamos de una teoría y una práctica que lo que pretende es que las mujeres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres. Y si hablamos de ecofeminismo, hablamos de una corriente del feminismo que lo que muestra es que hay puntos de contacto entre la forma en que se domina a las mujeres en el patriarcado y la manera en que nos relacionamos explotando a la naturaleza y al resto de los animales. Desde sus orígenes, con la feminista Françoise Dobon, que planteaba que que el punto de contacto entre la lucha feminista y la lucha ecologista estaba en la problemática de la superpoblación, es decir, ella, desde sus preocupaciones feministas, unió las preocupaciones ecologistas, viendo que nos estábamos cargando el planeta y una de las causas fundamentales era la superpoblación. Somos demasiados seres humanos en el mundo, por lo tanto, consumimos demasiado los bienes de la naturaleza, y nos dice, ¿por qué somos tantos seres humanos en el mundo? Porque no se ha permitido a las mujeres tener derechos sexuales y reproductivos. Entonces, desde ahí, lo que nos dice Françoise Dobon es, hay este punto de contacto, este puente que hay que tender entre las reivindicaciones de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, que las mujeres puedan decidir si quieren tener hijos, cuántos, cuándo y cómo, o si no quieren tenerlos, el derecho al aborto, y si unimos esta reivindicación feminista con la reivindicación ecologista de necesitamos controlar la población humana porque si no vamos a destruir la naturaleza. Entonces, así surge el ecofeminismo. En los orígenes, las primeras ecofeministas, como André Colart, lo que hacen es, desde una perspectiva esencialista, recuperar todos estos valores de los que estábamos hablando, las mujeres en esta relación especial con la naturaleza, con las plantas, con la recolección de los frutos, etcétera, etcétera, y lo hacen desde una perspectiva esencialista que luego fue criticada, planteando que las mujeres por naturaleza, por esencia, tenían una forma de relacionarse con el mundo natural distinta a la de los hombres, y posteriormente el ecofeminismo va a plantear una diversidad de problemáticas, pero específicamente mostrando que la forma en que hay puntos de contacto entre la opresión de las mujeres y la opresión de la naturaleza y del resto de los animales. Como yo vengo de la filosofía, tengo que plantear específicamente la idea conceptual esencial dentro del ecofeminismo, que es el concepto de lógica de la dominación. Lo que hace el ecofeminismo es mostrar que todos los sistemas de dominación están conectados a nivel conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los sistemas de dominación se justifican conceptualmente de la misma forma, a través de lo que el ecofeminismo ha llamado la lógica de la dominación.
todos los sistemas de dominación entienden que es legítimo dominar a aquel individuo que por ser diferente se considera inferior. Por ejemplo, las mujeres son diferentes a los hombres, como los hombres son los que se han establecido como la norma, directamente establecen como inferiores a las mujeres y utiliza el sistema sexista la lógica de la dominación para decir es legítimo dominar a quien consideramos inferior. Con el racismo, lo mismo, la raza blanca se establece como la norma, el resto de etnias son diferentes, por lo tanto se establecen como inferiores y la lógica de la dominación nos dice que se puede legítimamente dominar al inferior. Con el tema de los otros animales, los seres humanos somos un tipo de animal específico que nos establecemos como la norma, el resto de los animales son diferentes, como diferentes los entendemos como inferiores y utilizamos la lógica de la dominación para legítimamente dominar al resto de los animales. Entonces, el ecofeminismo lo que viene a plantear es tenemos que hacer una lucha conjunta para acabar con todos los sistemas de dominación. Entonces, lo que he venido a plantear es todos estos aportes del ecofeminismo que nos muestran, por ejemplo, que las mujeres y las niñas y los niños son más afectados y más afectadas por la contaminación ambiental, los tóxicos ambientales afectan de una forma específica al cuerpo de las mujeres, que reivindican los saberes tradicionales de las mujeres con respecto a nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, que reivindican las conexiones que hay entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra los otros animales. Y bueno, pues esta necesidad de tender puentes entre los diferentes movimientos sociales para conseguir un mundo justo y un mundo sostenible y no violento, y además un mundo en el que se recupera y se ensalzan los valores del cuidado y de la empatía con todos los individuos que han sido dominados. Y bueno, esto es lo que yo he intentado plantear en mi artículo. Muchas gracias. Y ahora Amelia. Vale, pues a ver, os comento un poco. El capítulo surge del congreso que ha hecho mención Xiana. Primeramente, darle las gracias a ella en primer lugar, por ocuparse tan primorosamente de coordinar este volumen, gracias a la editorial por acoger una iniciativa tan valiente y al resto de las compañeras. Y en principio ella lo que identifica con ese congreso es que hay una comunidad de más de, o sea, que crece hacia 1 millón de perfiles en Instagram que se reúne bajo ese hashtag de Witches of Instagram. Entonces, la invitación era un poco a asomarse a esa nueva versión de la brujería a través de cómo se estaba reflejando. Nosotros venimos de una facultad, de un departamento de artes, nosotros de Bellas Artes, artes escénicas, diseño de arte de moda y patronaje, diseño digital, es decir, de todo el ámbito y paraguas que está dentro de las bellas artes. Incluso también hay algunos que se comparten con comunicación audiovisual, y muchos de ellos tienen referentes artistas que cada vez lo vemos más, sobre todo cuando llega la hora de los CFGs, que tienen su perfil sobre su imagen pública, ya no en las antiguas páginas web, sino en perfiles de Instagram, y a partir de ahí se puede seguir su proceso creativo. De hecho, nuestros alumnos es lo que hacen. Entonces, asomarse a esa comunidad y ver, a ver, qué cata de profundidad se podía hacer en esa comunidad de 1 millón de perfiles. Entonces, en mi caso concreto, me quedé con una comunidad neopagana, devocional, que se llamaba Covenant of Hecate, porque en aquel momento, como bien ha comentado también Xiana, varias de nosotros en el grupo de estudios transversales en creación contemporánea, de hecho estamos todas representadas aquí, tanto Diana, Sara como yo, estábamos acercándonos a la figura de Hécate en concreto. Hécate tiene una lectura muy concreta dentro del neopaganismo como diosa o madre de todas las brujas, heredando un poco los anatemas desde los autores latinos. Entonces, bueno, quería ver en ese Covenant of Hecate que podía. Covenant of Hecate en aquel momento, 2022, tenía como 9.000 no llegaba a 9.500 seguidores de Instagram. Actualmente, acabo de hacer hoy la consulta por traerles un dato actualizado, estamos hablando de 13,4 millones
de seguidores en Instagram, es decir, no son cantidades despreciables en cuanto a las personas que de alguna manera están siguiendo. Otras de las, aparte de seguir esta comunidad y las publicaciones que incluía, que reunía normalmente a muchos artistas que estaban en el ámbito de la ilustración, algunos de rango más profesional, otros de ellos un poquito más outsider o menos, o digamos como más amateur, pero también me fijé en 3 performances fotográficas de Shadow Grims, que es un dúo, en realidad son 2 hermanas gemelas, las hermanas Pedersen, que realizan un tipo de fotografía. Se la voy a mostrar porque tengo que agradecer efectivamente la generosidad de la editorial, el mimo de introducir, para una publicación académica, el mimo de introducir ilustraciones en color, bien contrastadas. Además, en este tipo de fotografías podéis buscarlo en vuestro perfil de Instagram, Shadow Grims, y ahí veréis un poco cómo ellas han crecido en concreto hasta los 34 millones de seguidores. ¿Vale? Y luego otro perfil de performance fotográfica, Calypso Firewitch, de los cuales no os puedo enseñar fotografías porque obviamente también solicitamos el permiso a cada uno de estos artistas, mantuvimos comunicación con ellos para que cedieran los derechos un poco para una publicación de tipo académico. Y en el caso de Calypso Firewitch, que os comentaría alguna cosita más, pues ella lo entendía más como una cesión ya profesional. Ella viene del mundo de la fotografía publicitaria y parece que todavía eso pesa mucho, a pesar de que ha utilizado su perfil de Calypso Firewitch como un diario de brujas, con grimorios, con witch planner, de todas las actividades de solsticios, equinoccios que iba a seguir, sacando además su propia línea, digamos, como de ungüentos o de productos de cuidado, porque muchos de estos perfiles, aparte de hacer sus creaciones, en este caso de Calypso Firewitch, que puede ser autorretratos fotográficos, lo que sí también fomenta todos esos, la universalización de los valores de cuidado. Es decir, muchas de ellas lo que están es construyendo, empoderándose a sí misma, construyendo una imagen de cuidado para sí misma, transformándose además conforme van avanzando las publicaciones. En algunos casos, en el suyo eran desde 2016, y mientras van encarnando ese alter ego de bruja moderna que de alguna manera tiene, pues eso, sus intereses de lectura que comparte con su red, que son intereses que tienen que ver con otras brujas, con otros referentes míticos, con tradiciones. Ya Calypso Firewitch viene de la parte puertorriqueña, pues obviamente conectaba más con religiosidades o figuras del Caribe. Bueno, pues un poco ahí cada uno sus referentes. Otra que ha sido terriblemente generosa ha sido Tiare Balouria, que también os la recomiendo porque evidentemente es el tercer estudio de caso. Son como 3 estudios de caso y un rastreo de esa publicación de esa comunidad de Covena no Fecate. En el caso de Tiare Balouria, parte de una tradición, porque ella es hawaiana, una tradición de baile de su lugar natal, pero se construye toda una imagen en la cual estamos ante una performer del tipo, digamos, como los que podía ser nuestra Tórtola Valencia, es decir, de un perfil orientalizante, pero que a día de hoy sigue estando en el mundo que transita entre el circo, el cabaret y de alguna manera los espectáculos contemporáneos de danza del vientre. Muchas de ellas están relacionadas además con la danza del vientre, aparte de sus ejercicios de dibujo. Bueno, pues un poco por resumir, porque me puedo ir, pues eso, os recomiendo Tiare Balouria, que la sigáis. Está radicada más pues eso, en un mundo más anglosajón. O por resumiros, para no enrollarme demasiado, yo lo que hice fue superponer sobre todo esto, sobre todo ese acervo tan enorme, en realidad una taxonomía mitocrítica que viene de las estructuras antropológicas del imaginario de Gilbert Durand, tal y como las traduce y explica su discípula Fátima Gutiérrez en Mitocrítica, Naturaleza, Funciones y Prácticas, que básicamente
permite estudiar cualquier producto del imaginario, en este caso son productos artísticos, desde fijándose sobre todo en los símbolos. Sobre todo la cuestión artística se entiende en torno a símbolos, y esos símbolos se vienen de alguna manera operando en estructuras que él llama esquizomorfas o heroicas, místicas o sintéticas de lo imaginario, y cada una de ellas se va también de alguna manera substituyendo en símbolos que tienen que hablan de la noche, son dictomorfos, que hablan de los animales, y son teriomorfos, y entonces ahí tenemos mucha participación de animales sintientes que están o bien relacionados con Hécate, pues porque son los perros de Hécate que se supone que la seguían cuando ella vagaba por esas encrucijadas, guiando las almas de los moribundos. Y bueno, y después en los perros hay distinciones, qué tipo de perros, y entonces nos encontramos todo tipo de perros de 3 cabezas, que son triformes como ellas, nos encontramos todo tipo de variedades, o símbolos que son de elevación, y en el caso de las performances estas que he comentado nórdicas, pues encontrábamos muchos que son símbolos de ascensión porque están flotando en el aire con esas iglesias medievales de madera que son típicas de la zona, o están rodeadas de niebla, o están junto a un río, un lago, un mar, y entonces eso se entiende como un símbolo que en realidad es diairético, que es de división, que es de transición entre una cosa y la otra. Hécate es un poco la diosa que de alguna manera te asiste cuando estás como mujer en momentos críticos de tu vida, porque pasas en la menopausia o estás en una crisis de alguna manera de madurez, y en ese sentido, es decir, todos se lo llevaban como a su terreno con una traducción y una devolución artística, y de alguna manera cubrían muchas de las iconografías que además clásicamente se han asociado a Hécate, como Hécate la portadora de llaves, o la que está en los umbrales, o la que lleva las antorchas y nos aporta luz como ser de luz, a lo que íbamos. Entonces al final, y también como Hécate pasicratea, y con eso lo dejo porque lo ideal es que vayáis al volumen, leáis el capítulo, ¿vale? Pero Hécate pasicratea sería la Hécate todopoderosa, porque al final, si tenemos que resumir básicamente esto, es el cultivo de elementos que vienen de religiosidad neopagana, el cultivo de una estética que viene desde el mundo de las brujas y que transforma físicamente el aspecto de estas mujeres artistas, el cultivo de aspectos que son, digamos, instintivos, animales, una Hécate dracaina con cuerpo de serpiente o completamente como una gorgona rodeada de pelos, pues eso, salvajes y demás, que lo que está es clamando a una libertad de no asociarse con cuestiones que normalmente están en un dualismo opresor de feminidad entendida por el sistema heteropatriarcal, sino ir a otro tipo de construcciones, y mientras se va a ese tipo de construcciones y se desarrolla una obra que asistimos a ella en proceso, en esos perfiles de Instagram, se llega a un empoderamiento de esas propias mujeres y como artistas a la misma vez. Así que realmente la cata es pequeña, pero Instagram era muy atractivo a aproximarse no a algo que es una realidad histórica, sino una realidad que está sucediendo, que estamos en terrenos, es verdad, muy poco inaccesibles, digamos más de crítica de arte que de historia del arte, pero bueno, coger ese guante e ir a ver esa imagen de las nuevas brujas, que en realidad son mujeres artistas que desarrollan una vida creativa que en realidad enriquece a otras mujeres que además están en su propia red. Pues yo creo que con ahí lo dejo. Muchas gracias, Amelia. Y le doy la palabra a Diana. Muchas gracias, Diana. Bueno, primero quiero agradecer, por supuesto, a nuestra editora, porque ha sido su trabajo de reunión, de edición y bueno, su impulso lo que hace que tengamos este libro entre nuestras manos. A la editorial, por supuesto, a Carmen por esta presentación, a todas las compañeras. Y bueno, en mi caso, quería destacar cómo yo, como historiadora del arte, especialista en arte contemporáneo, tuve la suerte de poder, a través de esta convocatoria, de este congreso, poder unir esos dos elementos que a primera vista no son tan fáciles de vincular, que es los dos, y en nuestro caso nos centramos en la figura de
griega de la diosa griega Hécate y las prácticas artísticas contemporáneas más, digamos, más radicales, en este caso pues las performances. Entonces, bueno, igual que mi compañera Amelia ha realizado un estudio muy profundo con esa carta, más bien de la imagen, ¿no? De la iconografía de contemporáneo, en mi caso cogí mi tema, que era el del árbol de la vida. Entonces, identifiqué a Hécate, que suele, la iconografía de Hécate suele representar, como se representaba en la Grecia antigua, en una forma como un tríode con tres figuras y detrás uno o tres postes. Pues en una tradición, como ella era la diosa guardiana de los caminos, de los viajeros, también de los espacios liminales del inframundo y del mundo terrenal, pues ese poste se acabó identificando con Hécate. Entonces, el poste he identificado como hay toda una línea de la historia de las religiones con el árbol de la vida, que es algo que comparten, bueno, pues desde la religión semítica, cristiana, islam y por supuesto otras religiones de otros mundos, pero concretamente me he centrado en la iconografía, digamos, occidental, ¿no? Y identifiqué cómo este árbol de la vida se identificaba con Hécate, con la figura de esta diosa guardiana, también de la naturaleza, también asociada a la madre tierra, por supuesto, a la diosa madre, ¿no? Y que en la época de los romanos es el momento en que esta diosa Hécate pasa, que es algo que me gustaría profundizar más, ¿no? Porque no sé en qué momento pasa a ser considerada como bruja, ¿no? Pasa de ser a una diosa nutricia y de valores positivos a una diosa de la noche con sus saberes pues, con connotaciones negativas. Y durante todo lo que es la primera parte del cristianismo no tenemos más noticias de Hécate. Cuando reaparece esta diosa, ya aparece en la literatura, en Shakespeare, por ejemplo, pues plenamente identificada como bruja, ¿no? Y bueno, pues hay, desde el punto de vista iconográfico, hay unas imágenes, unas representaciones de Hécate en William Blake, que es este artista visionario del siglo XVIII, ya basado por la lectura de Shakespeare, por supuesto. Y claro, ahí es cuando en el siglo XX estamos viendo esta resignificación de Hécate bruja como algo positivo. Y es ahí, en la figura de mi tema del árbol de la vida, cuando yo encuentro, ya conocía las obras de dos artistas iberoamericanas, una cubana que se llama Ana Mendieta y otra catalana, que es Fina Miralles, quienes ambas en los años 70, es decir, cuando se está escribiendo precisamente el texto de François de Bon, pero ellas incluso 3 años antes, realizan acciones con su cuerpo, dentro de la tierra, ¿no? En el caso de Ana Mendieta, en el caso de Fina Miralles es anterior, ella se planta en lo que es la tierra y bueno, es un ejercicio también de activismo. Entonces, eso es lo que me gustaría poner el foco, como ambas no son acciones que se hacen de forma individual, sino que están dentro de un contexto de un radical posicionamiento político dentro de las prácticas artísticas. Y se entiende el arte como un activismo, ¿no? Esta combinación entre arte y activismo. Y esto en los años 70 es lo que ahora estamos recuperando, porque tanto una como la otra, digamos que en los 80, 90, 2000 fueron tachadas como esencialistas, ¿no? Ese feminismo esencialista que ya sabemos que tras el postestructuralismo francés fue muy atacado, ¿no? Y en esta segunda ola de ecofeminismo estamos teniendo, bueno, por lo menos este texto y junto con otros estamos reivindicando, volviendo a recuperar el
lo que es el movimiento político, porque precisamente en el sur de América, en América del Sur, son las mujeres las que hoy en día están luchando para defender la naturaleza y defender el ecologismo. Entonces, digamos que estamos viendo que este movimiento de los 70, esas acciones siguen siendo muy digamos, muy necesarias y quizá ahora más que nunca. Entonces, pues, ese, digamos, es mi aportación. Es verdad que cuando comparaba con las imágenes de Instagram, en mi opinión, las imágenes de Instagram sí que se solía representar a la figura de la mujer árbol desde un aspecto todavía bastante esencialista. Mientras que estas acciones, al ser efímeras, al quedar solo pues, la fotografía, el recuerdo, y además estar insertas en un contexto político, tenían otro sentido. Con eso, pues ahí seguimos con la lucha de las mujeres del sur. Muchas gracias, Diana. Y bueno, para acabar entonces le doy la palabra a Sara. Sara Quinte. Muchas gracias por la edición, presentación e invitación. Es un gusto compartir esta hoy con todas vosotras, o hermanas, y con todas vosotras que habéis venido a escucharnos. Muchas gracias. En mi caso, el artículo parte de un contexto político y social que surge y tras la pandemia, con la erupción de la extrema derecha en España, en la política española, y la deriva de la política derecha, hasta ahora más o menos neutra, a esos conceptos de incorporar el feminismo como una de las luchas de lo que hemos llamado guerra cultural. Esto tenía dos aspectos positivos y negativos. Positivos es que realmente se estaban produciendo transformaciones de calado en nuestro contexto político-social, que había un sector de nuestra población que le molestaba y que no quería aceptar esa paridad, pero el inconveniente es que se seguía utilizando a la mujer como elemento que humillar y deslegitimar públicamente, ¿no? Esto sucedió en concreto cuando estaba casado como representante de la oposición, que deslegitimó a las políticas llamándolas aquelarre radical, no sé si lo recordáis vosotras más jóvenes, hace pocos años, y luego el insultó como bruja por parte de un diputado de Vox a una diputada socialista, pero también la negación de Vox al impedir una declaración institucional en recuerdo de las 1.118 mujeres asesinadas por la violencia machista. En ese contexto se utilizó el término de bruja de forma despiadada y quería relacionarlo con cómo, mientras para los hombres en la política sigue teniendo ese significado y han seguido queriendo utilizarlo, negativamente las mujeres en cambio han ido desde los años 60 queriendo darle ese cambio en el contexto para que pueda verse como un elemento positivo con el que nos identificamos y podamos estar orgullosas. Ahí también, bueno, uno de los primeros movimientos que señalan los witches en Estados Unidos, con el movimiento de la liberación femenina, hay una imagen muy bonita de las mujeres girando en aquelarre, entonces quería contraponer ese aquelarre peligroso que señalaba Casado con ese aquelarre de hermandad de las mujeres que luchan por sus derechos, con las redes actuales. Entonces esas redes volverían a ser ese aquelarre positivo en el que nos pondrían en relación a través del movimiento de Instagram y otras redes, ¿no? Ahí quería marcar como las propias redes sociales, ese sentimiento de relación sería como una especie, bueno, de generación, de poder crear ficticiamente qué consideran las nuevas generaciones como ser mujer o vivir como mujer. Las redes permitirían reflexionar, pensar sobre la opresión y también en positivo, ¿no? Aunque hablamos muchas veces de las redes como un elemento negativo para los jóvenes y para su formación, sí que han demostrado que tienen esa capacidad de pensamiento crítico y de generar un sentimiento ético sobre su propia existencia, ¿no? Valorar su identidad en lo colectivo
y proponer nuevas salidas desde la gente, las nuevas generaciones que lo sufren y piensan con unos valores quizá diferentes o coincidentes con las generaciones anteriores que iniciaron todo ese movimiento. Como en mi bicefalia de docente y artista he querido marcar cómo mis colegas artistas han utilizado esas redes a través de la figura de la bruja, la reivindicación de la bruja, tanto en sus proyectos artísticos y cómo han tenido esa difusión y cambios en las redes. Entonces, señalar cómo ha cambiado también el activismo de la gente joven, en el que lo que se ha denominado click activismo, ¿no? Ya no podemos seguirlo solo por las manifestaciones públicas, sino que a través de la red ellos se posicionan. Es un activismo quizá más ligero, pero que sí que incita al cambio, ¿no? Y también otro concepto que he querido incluir es el tecnopolítica, en el que también estos nuevos movimientos han reflejado cómo no solo la sociedad se hace eco de lo que pasa en los medios de comunicación, sino que las redes, el feminismo en redes es capaz de generar contenidos que han tenido que volver, o sea, de los que luego los medios se han hecho eco, ¿no? O sea, que las redes han demostrado la capacidad de hacer creer, hacer ver otras cosas a través de los jóvenes como propios creadores de medios, ¿no? Y eso me parece que tiene mucha importancia en el panorama actual, ¿no? Pues tenemos acceso a un conocimiento mucho más real y a la posición de nuestros jóvenes. Ahí también resulta alarmante, en el mismo año de estas declaraciones se publicaban los informes de la FAD sobre juventud, que siguen siendo igual de alarmantes hoy en día, en que los chicos jóvenes no tienen conciencia de que existe una violencia de género, con lo cual queda mucho camino por hacer y tenemos que tomar conciencia que las mujeres solas no van a poder hacer ese cambio. Necesitamos a los jóvenes, chicos y no chicos, las nuevas posiciones no género, para que todo eso cambie y que pueda haber un cambio real. Las artistas que utilizan las redes he seleccionado dentro del concepto de bruja. Por ejemplo, una de las más jóvenes es Estefanía Martín Sanz, no sé si la conocéis, que utiliza mucho todo en sus series con nocturnidad y alevosía. Tiene un proyecto que se llama Aquelarre. Utilizan todo el tratado que se utilizó para castigar a las brujas, que es Maleus Maleficarum. Entonces ella utiliza muchas de esas referencias para poder reflexionar sobre la identidad femenina. Y a través de las redes de Instagram utilizan muchos de los mensajes que se han utilizado en las manifestaciones. No te calles, no pienses tanto preciosa, tú y yo somos fieras, que te quede claro, fieras. Frases de una literatura compartida que hizo que viéramos en las últimas manifestaciones, ¿no? Pancartas en que las chicas reivindicaban: somos las nietas de las mujeres, de las brujas que quisierais quemar, ¿no? Con lo cual ellas generan ese lazo, se consideran descendientes y reivindican desde el arte el papel de bruja como destino, ¿no? También de ese libro del martillo de las brujas trabaja Ana de Matos, que es de una artista de otra generación. Ella, a través también de textos de ese manuscrito, pero también con los símbolos como puede ser la mano izquierda de la bruja, la que es torpe, la que no tiene capacidad, con la que se identifica a la mujer, con la derecha sería la de la sabiduría real, ¿no? Pero también hace este enlace con la madre, la hermana, que introduce a través del texto como una reivindicación con las mujeres del pasado, ¿no? Que han sufrido. Que eso también está en Estefanía Martín Sanz con la figura de la Mari, que ella es de origen de Bilbao, reivindica a la diosa Mari, que no sé si es muy similar a la figura de Hécate que hemos estudiado, con esa relación con la muerte, con el pasado y con esa identificación de un conocimiento propio de las mujeres, ¿no? Y la tradición oral, ¿no? De cómo nos comunicamos y cómo ese conocimiento pasa de generación en generación. Después de Ana de Matos también sería Olimpia Velasco, que también trabaja con la reivindicación de las abuelas, las mujeres que salieron de los pueblos en los éxodos rurales, que nadie les preguntó ni nadie quiso oír su voz, ¿no? Entonces ese silencio, el estar callado, la privación de voz, también va a estar muy, muy presente en su trabajo, o con casos concretos de una mujer uruguaya que sufrió la presión de la dictadura, o otra obra que podría ser El deseo, en el que reivindica esa capacidad de desear o de querer ser libres.
Marina Vargas, por su parte, que quizás sea la más conocida, ha trabajado siempre con una obsesión que son las cartas del tarot, las líneas del destino, siempre reivindicando esa capacidad extraordinaria de conocer a través de las mujeres, pero ella tiene un evento en su trayectoria artística, que es que en una feria de arte de Santander sufre la agresión de su galerista, que en ese momento era un director de museo muy importante. Al hecho de que se sufra esa agresión, que podía haber tenido un final feliz, lo que supone es que todo el mundo artístico se pone en su contra. Y eso es lo más relevante, que el campo artístico, que hasta ahora había sido como desde donde se ha estudiado y donde se ha generado gran parte de la teoría feminista, desde el arte de los años 20 en las vanguardias a la crítica de los años 60, pues el campo artístico quiso anteponer la incredulidad frente al hecho en sí, y entonces ella se vio con la propia experiencia del rechazo social y la deslegitimación frente a eso, ¿no? Eso ha formado parte de su trayectoria artística. Ella ya también manifestaba un activismo, por ejemplo la podemos recordar manifestándose en el 8M con las rondanas, que también era una reivindicación de esa escultora que no había tenido visibilidad, pero todos estos casos lo que ha supuesto es que en las redes tengan difusión tanto esos lemas como las imágenes que ellos proponen, como que a través de las redes, por ejemplo, en la siguiente edición de Arte Santander, artistas y jóvenes artistas se manifestaran en la propia feria reivindicando el papel del artista que habían hecho desaparecer del mapa, ¿no? Ya ninguna galería quería trabajar con ella, ¿no? Pero ella sí que se encontró con esa especie de sororidad, de apoyo de muchísimas jóvenes que estaban en contra de ese trato, ¿no? Después ella sufre un cáncer muy severo, también siendo muy joven, y también a través de las redes genera una red de apoyo por salud, pero también por compartir conocimiento que ella piensa que a través del sistema sanitario no se da, y que necesita tanto ella del apoyo de las demás como las demás enfermas de su apoyo, ¿no? Y de su experiencia, y que llega a crear una fundación y que es una experiencia muy bonita. Ella también genera unas obras que se llaman objetos de acción, objetos de protección, buscando esos registros populares, ¿no? De cómo a lo largo de la historia se han ido creando esas simbologías para sentirse protegidos y poder actuar. Y ya terminar con el proyecto de Diana Larrea, que no sé si conocéis, va incorporando en internet cada día una obra de un artista de la historia del arte para intentar visibilizar a través de las redes las artistas del pasado. Se llama Tal día como hoy y reivindica ese concepto de Robin Morga de Her Story, ¿no? La historia de ellas, y que sería el mismo acrónimo que Witch, que también sería mujeres decididas a comprometer la historia, ¿no? Pues vemos al vínculo de ese aquelarre del que habíamos partido, ¿no? Y bueno, nada más. Pues nada, para terminar, aclarar el título, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué aspectos mitológicos en brujas modernas? Brujas modernas es un término que ellas mismas se autodenominan, y bueno, como habéis visto en estas pinceladas, pero bueno, yo creo que habéis explicado muy bien vuestras aportaciones. Uno de los objetivos principales también ha sido ese, ¿no? Demostrar primero que ellas mismas se autodenominan brujas modernas con un objetivo muy concreto. Primero, a pesar de que se enmarca en una revisión sobre hasta qué punto tiene una solidez científica todas las narrativas míticas, uno de los principales objetivos es demostrar que no es una figura mítica, ¿no? Sino que una figura que se creó con un propósito en concreto, en un momento en concreto. Una de las cosas, bueno, lo habéis mencionado, pero y esto es un poco para terminar en el sentido de también celebrar la dimensión instructiva, ¿no? Que también buscamos con todo esto, ¿no? Cuando hablamos de cuándo se empieza esa persecución sistemática contra las brujas y si realmente eran brujas, tenemos que ir al siglo XV, ¿no? Y tenemos que ir a Maleus Maleficarum.
tenemos que ver por qué, cuál es la narrativa que la religión judio-cristiana utiliza para perseguir a mujeres que realmente no eran nada más que, como hemos visto, personas que eran expertas en plantas, en medicina, eran personas muy importantes en sus comunidades, eran mujeres que tenían un conocimiento ancestral y que de la noche a la mañana, en una persecución que empieza antes, ¿no? Empieza en el siglo XIII con la Inquisición, pero que no es hasta el siglo XV cuando se las empieza a perseguir a ellas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que muchas veces cuando hablamos de la figura de bruja, uy, es que es un mito. No, históricamente se ha creado con un objetivo muy concreto. Y entonces, bueno, por ese lado, esa parte instructiva creemos que es necesaria demostrar, ¿no?, cómo se ha creado históricamente y con qué fin, ¿no?, el histórico, que ha sido la imposición de una filosofía y de una ideología patriarcal, y al mismo tiempo respondiendo también si existen esos aspectos mitológicos en brujas modernas, pues sí que, y obviamente todo esto es una investigación empezando, ¿no?, muy preliminar, pero en todas las redes y como además habéis dicho, no estamos hablando de cuentas que tienen 300 personas, estamos hablando de millones de personas. Esto es un movimiento que además es transatlántico, transcultural, ¿no? Es uno de los elementos que también hace esta investigación tan necesaria, ¿no? Al final buscar una narrativa de recuperación de voces que busca una sororidad y al mismo tiempo recordar que, como decíamos antes, que no estamos en el siglo XX, estamos en el 300.000 de la humanidad, que han existido muchísimas culturas antes que han tenido unas figuras divinas con muchos nombres y que se han representado de muchas maneras, pero si hay un hilo conductor es que se veneraba a lo femenino como algo que no era secundario, como algo que no era el origen del mal en el mundo, sino todo lo contrario, como una figura poderosa, una figura sabia y una figura importante en sus comunidades, ¿no? Entonces creo que este trabajo, aparte de toda la innovación que supone dar voz a toda esta comunidad de autodenominadas brujas y reconocer pues otra vez esta resignificación de demostrar que no tiene nada que ver con lo demoníaco, a pesar de que siga estando en la Real Academia su identificación con lo demoníaco, bueno, pues al mismo tiempo esta comunidad, ¿no? Esta comunidad de seres de luz, de volver otra vez a reconectarnos con algo que son los ciclos naturales, que es los ciclos de la agricultura, ¿no? Porque al final si vemos todas estas prácticas que ellas proponen, es volver a las fuerzas de la naturaleza y del universo, pues como esa fuerza que nos ayuda a estar en el cuerpo y a vivir nuestras experiencias de una manera más auténtica y más conectada, ¿no? con nuestra verdadera esencia y con lo que somos, ¿no? La naturaleza no es un lugar al que visitar, ¿no? La naturaleza es lo que somos. Y bueno, pues esto es el comienzo de una investigación que, como digo, vamos a seguir en diferentes disciplinas y que, bueno, esperamos que os ayude también a entender, ¿no? que nunca han sido brujas y que las brujas modernas son muchas cosas, no solo una. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a todas, a Carmen, gracias a No sé si tiene que hablar Raquel como presidenta adjunta de la editorial, sí, pero a mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, por supuesto. A mí me encargaron en el Ateneo, una de las presidentas de sección, que luego perdió las elecciones, que diera una conferencia sobre quizás la bruja contemporánea más importante y más famosa de España, que es Margarita Ruiz de Rioli, la que fue, en fin, amante del Crin, del Can Silvestre, la que consiguió la libertad a los prisioneros, que está ahora de moda,
porque se ha cumplido los 100 años, ¿no?, de los prisioneros de Almohad. Y además esta señora le dijo a Franco, le pronosticó un atentado que le salvó y dijo aquello de que a usted todo lo que se proponga en la vida va a salir bien y le van a intentar matar muchas veces y nunca lo van a conseguir. Luego es la famosa que cortó el brazo a su hija para resucitarla y entonces el caso vendió 500.000 ejemplares. Creo que no ha habido más que otro cuando quizás los senatos de Jarabo que se vendieran más de 500, porque a la gente normal le gusta mucho saber cuando los más ricos les pongo mal. Pues, entonces, creo que alguna de ustedes, por eso mi pregunta era, si alguna de ustedes, de tal cual les felicito, porque es la pieza de mi vida. Yo conozco hace 30 años a Basilio, el presidente de Serapis Marión. Yo he sido su lector de la Juana Evangelista, yo he organizado muchas cosas, él también, y es la primera vez que veo un acto con 7 mujeres, todas, y son las 7 las que presiden y hablan. O sea que les felicito con entusiasmo. ¿Y alguno de ustedes podría responderme algo sobre esta bruja tan apasionante contemporánea? Además, yo es que vivía en la casa de al lado de ella y sé cosas que me han contado mi madre y mi abuela interesantísimas. Pues es que creo que hay una biografía bastante completa sobre ella, editada hace unos años. Yo la tengo pendiente de lectura, así que búsquela por favor, porque ahí se indaga un poco en todas las facetas de Margarita como escritora, como ese episodio. Era abogada. Efectivamente, se sostiene que incluso... Pintó a los presidentes de Estados Unidos, una mujer de una valía. Totalmente, y creo que se sostiene en ese estudio de alguna manera que tenía rasgos de altas capacidades, es decir, que el volumen de desarrollo mental que tenía no era nada común, pero también que tenía una serie de cultos, parafilias, creencias, que es un poco lo que la mete, no se sabe hasta qué punto, bueno, alguna cuestión no diagnosticada, pero digamos como que tiene ese momento también como de encierro en sí misma, de creencias, bueno, a lo mejor un poco más cuestionables, pero búsquela porque sí que yo, vamos, la tengo pendiente de lectura, es un volumen bastante grueso y sí que me suena que de alguien, pero no le quiero, sí, es que no le quiero decir de memoria porque si tuviera ahora mismo el móvil de buscar, pero... Otra más o menos novelada de una chica que se llama algo así como Gador, valenciana, y luego lo mejor es de un catedrático, creo de psiquiatría de la Universidad de Valencia, que vivió en Albacete, y dice: niño, no te acerques allí, es la casa de la bruja, niño, no te acerques allí. Entonces la apasionó tanto el tema, que estudió psiquiatría, medicina, se acabó convirtiendo en catedrático, y esa es la mejor. Pero vamos, creo que es un personaje tan apasionante, vivió en varios países, tuvo amantes importantísimos, y luego al final acabó en el manicomio de Leganés, aunque por suerte por poco tiempo, Franco no se quedó ahí. Pero es que es una aportación, porque es una señora inteligentísima, y varias cosas de las que ella decía se cumplían. O sea, que era una especie de Nostradamus, curioso. Un personaje apasionante. A mí, desde luego, me apasiona mucho, y todo lo que puedo aprender sobre ella, en fin, le agradezco. No, que me da rabia, ahora no tengo tiempo como para indicarle directamente si quiere, pues por correo, sí. Vamos, de la biblioteca de mi casa lo saco y le doy la referencia completa, porque es verdad que me llamó mucho la atención un poco por el tipo de rareza. Yo normalmente cada vez que encuentro algo de biografía sobre mujeres ya luego acopio como una urraca, y esta en concreto me llamó mucho la atención por todas las dimensiones que tenía, que eran algunas muy polémicas, y el tipo de estudio era como del que resulta de una tesis doctoral, o sea que creo que ahí encontrará datos en abundancia. Si no le importa dejarme luego su correo, le paso la referencia completa. No, gracias Amelia. Es que mujeres como ella hay muchísimas por descubrir, realmente en todos los pueblos hay una bruja. O sea, que eso también es algo para... hoy, en nuestra investigación, como el título bien dice, nos hemos centrado en brujas modernas, ¿no? Pero obviamente hay mucho que redescubrir todavía sobre todas ellas que han quedado en el olvido, y por eso también queríamos abrir de nuevo, ¿no?, una línea que dignifique, ¿no?, y que sobre todo que haya una base histórica seria, y que se deje de utilizar esas categorías y esas etiquetas que no tienen ninguna base, más que un prejuicio histórico y una injusticia histórica.
Pero muchas gracias por su... A ustedes. Preguntar si alguien más quiere. ¿Alguien más quiere...? Bueno, yo algo rápido. Felicidades, Shana, y a las colaboradoras. Yo creo que más o menos ya me respondieron mi duda que me surgió hace poquito con las aportaciones que han hecho, pero para reforzarlo un poco. La mitología en sí, con todas las concepciones que nos han dado ustedes, ¿consideran que es una herramienta potente que nos puede servir a todo el movimiento feminista para expandir el feminismo como tal, como ideología, como forma de vida, como activismo para las nuevas generaciones, suponiendo que ahorita están este tipo de brujas modernas pues en redes sociales y demás, podríamos potenciarlo aún más para seguir expandiendo el mensaje de las reivindicaciones feministas. No sé si queréis aportar, bueno, si quieres... Bueno, yo desde el arte, o sea, siempre hemos considerado el mito como un elemento negativo, la verdad. La mayoría de los proyectos artísticos resaltaban aspectos del míticos como muy castrantes, pero sobre todo porque defendían esas posturas heteropatriarcales de dominancia, de violencia, en el que la mujer siempre tenía un papel secundario, pero lo que hemos ido descubriendo en nuestros estudios es que de esos elementos de violencia se puede sacar elementos positivos, ¿no? O sea, en el mito de Hécate, que es esta bruja maligna que representaba la única capaz de poder bajar al infierno, que reivindica que a través de ese conocimiento se puede volver a la vida y volver con herramientas a la vida, pero es al final la que vincula, protege, ¿no? De esa lección de violencia ejercida por el hombre surge una lección de hermanamiento entre la madre e hija y la propia diosa, ¿no? Entonces, indagar en esos aspectos que puedan servir como herramienta positiva, ¿no? Como cualquier, poder coger los elementos que nos sirvan de refuerzo, ¿no? Siempre los mitos hay que ver, o sea, que como toda la literatura, quién lo propone, quién lo crea, quién lo genera, ¿no? Quién es el que habla, quién tiene la voz. Y durante mucho tiempo quienes han hablado son los hombres en el sentido de querer construir un relato, ¿no? Y querer construir una forma de relacionarnos. Entonces lo que tenemos es que ir buscando relatos que para nosotros sean posibles, creíbles y que tengan un viso de actualidad, ¿sí? Claro. Y nada, solo por añadir un poco más, yo creo que es muy importante y sobre todo esta visión en concreto ecofeminista, porque bueno, entendemos que el ecofeminismo parte del feminismo, pero hay aspectos que no incorpora el feminismo, ¿no? Y en ese sentido, uno de los aspectos que no incorpora es esa revisión de toda esa conexión, ya no solo de las mujeres, pero obviamente en una sociedad patriarcal, del papel de la mujer con toda esta naturaleza animada, inteligente, llena de vida, simbiótica. Decía Diana, ¿en qué momento, al revisar la figura de Hécate, por ejemplo, se convierte en maligna, ¿no? Y entonces ahí es justamente el potencial de la investigación mitológica, ¿no? Porque al final es muy curioso que figuras como, por ejemplo, Demeter o Hécate, antes de una imposición judío-cristiana, tienen aspectos positivos que luego no los tienen. Y ya no solo tienen aspectos positivos, sino que una de las cosas que nos hemos dado cuenta en nuestra investigación es que la demonización de los aspectos femeninos parte también de romper esos aspectos. Por ejemplo, en Demeter, por decir a Demeter, pero hay muchas más, y también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las tradiciones celtas eran orales, entonces se ha perdido muchísimo de todo eso y de mucho de lo que ha llegado a través de una visión pues que no es de primera mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, Demeter tanto simboliza la nutrición como también, o Diana o Artemisa, simboliza también
pues la parte de una oscuridad que se ha demonizado, pero que forma parte de un ciclo, ¿no? Es decir, que también tiene que ver con la guerra y también tiene que ver con el nutrir. Entonces, ¿qué nos indica eso? Nos indica que la mitología, el estudio de la mitología nos ayuda a entender cómo también el proceso patriarcal implica romper aspectos y ponerlos en aspectos que anteriores al patriarcado eran complementarios o se entendían como diferentes aspectos de una misma, ¿no? El día, la noche, es algo complementario, ¿no? Pues igual, ¿no? A lo mejor la capacidad de nutrir, la capacidad de cuidado, pero también la capacidad pues de luchar o de defender o de, ¿no? Todo eso es muy importante. Y cuando ves la cantidad de personas que están siguiendo estas redes sociales, te das millones de personas, te das cuenta de que hay una necesidad de querer entender, ¿no? Por citar a una de estas mujeres que yo he investigado, en concreto en Instagram, que tiene, como tú decías, cada día tienen más y más y más, Gabriela Herstig, ella dice algo que a mí me gusta mucho, y dice que convertirse en bruja es despertar, ¿no? Es un proceso de despertar, ¿no? Y entonces ahí ahí viene también el potencial de la revisión mítica, es ese proceso de recordar, ¿no? Y de ser capaz desde el ecofeminismo de entender en qué momento unos aspectos se demonizaron y por qué y con qué propósito, porque eso es lo que hace que lo mítico deje de ser mítico también, ¿no? Entonces, bueno, y sí, hay muchísimas figuras míticas. No se puede decir que utilicen a una diosa en concreto, más bien si hay algo que las une es el hecho de que la naturaleza es sagrada, ¿no? Pero la personificación de esa fuerza, igual que la personificación de la fuerza del universo, toma diferentes nombres, diferentes, y eso también es un reflejo de una visión interseccional, ¿no? Cada territorio, cada historia, cada cultura pues, lo ha nombrado de alguna manera, ¿no? Y por eso es tan importante la revisión mítica, yo creo. Yo creo que si las jóvenes de hoy han podido identificarse con las brujas del pasado es porque ha habido un encuentro natural en el que han visto que esas diosas que eran identificadas como brujas eran mujeres que defendían la libertad, la independencia y que no estaban definidas en función de otro. O sea, no eran porque eran madres, hijas, esposas, sino que eran seres libres que buscaban defender su sabiduría y su conocimiento en un entorno que le era hostil, y yo creo que si vosotras hacéis ahora ese rescate es porque hay ese reconocimiento de esa simbología implícita, ¿no? De ese significado. Yo sí. Me gustaría pensar que así es. Y luego a nivel de estudios, la ventaja que tiene hacer el cruce del ecofeminismo como filosofía de la sospecha junto con la ecocrítica y la mitocrítica es porque te permite de alguna manera como aunar todos esos aspectos, es decir, y también hacer un acercamiento a esos cuerpos de pensamiento desde un ángulo que lo revise y lo resignifique. Por eso que lo mejor es como compilar varias perspectivas. Nosotros nos dimos cuenta dentro de este proyecto que primero entrábamos en contacto con la mitocrítica, en concreto con la mitocrítica cultural que propugnaba el catedrático José Manuel Osada Goya, pero eso inmediatamente nos llevaba por fuerza a la ecocrítica, al ecofeminismo y de ahí a otras muchos campos de estudio que lo iban, porque la ecocrítica también está viviendo una subdivisión en muchos tipos de estudios que de alguna manera permiten acercarse a estos mundos del imaginario que son nuestros objeto de estudio. O sea que digamos que hay el acercamiento a la metodología sí, pero desde ese ángulo de visión ecofeminista que lo comprende de alguna manera todo. Vale. Pues muchísimas gracias.